Es un placer nuevamente estar con ustedes, hermanos. El día de hoy tenemos un video extraordinario. Soy su hermano en Cristo, Pastor Bruno Mateus González, y el día de hoy el título dice: ¿es bueno dar testimonio sobre las obras de Dios? Ahora lo sabrás. Al respecto, amados, la respuesta es contundente. Por supuesto que sí. Es necesario que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho, está haciendo en nuestras vidas, y nosotros podamos proclamar las cosas que nuestro Señor hace por nosotros cada día. Lo que Él hará de acuerdo con las promesas. Atentos ahí. Lo que Él hará de acuerdo con las promesas grandiosas que están descritas en la palabra de Dios. Amén. O sea, Dios está comprometido con su palabra y se trata de que nosotros pongamos por obra su palabra, ¿no? El compromiso de Él es con lo que está escrito. Vamos a ver, acompáñenme ustedes para empezar el Antiguo Testamento y vayamos a ver qué dice el libro de los Salmos en el Salmo 118. Dice así, 118, 17. Dice así la Escritura: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque es una oración que yo he repetido con muchas personas, por las que he tenido la oportunidad de orar en el nombre de Jesús y pedirle a nuestro Padre, imponiendo manos, como dice la Escritura, y les he hecho repetir esto. Dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré. Ese es testimonio. Esa parte donde dice contaré está hablando de testimonio. Y estas personas han vivido, hermanos, y han salido de enfermedades terribles, a punto de morir con cánceres, tumores y muchas otras cosas más, desahuciados completamente, enchufados incluso a máquinas artificiales, ¿no? Con ventiladores y demás cosas. Y ellos en este tiempo están contando el testimonio de lo que Dios ha hecho. Por eso dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Confiar en Dios, esto es una parte muy interesante. Confiar en Dios todo el tiempo y en cualquier circunstancia será sumamente trascendental. En las cosas de Dios, confiar en Dios, tener fe y ponerse en la mano de Dios será trascendental, será fundamental. Amén. Y por eso quiero que me acompañen ustedes ahora al libro de Proverbios. Vayamos a Proverbios 3, 5. Dice así la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hasta ahí nosotros podemos ver que la Escritura dice que confiemos en Dios, pero con todo nuestro corazón, y no estemos nosotros confiando en nuestra prudencia, en nuestra inteligencia. Rindámonos a la sabiduría de Dios, a lo que Él dice, a sus promesas, a creer totalmente lo que está escrito, lo que Él está proponiendo. O sea, anteponer los pensamientos de Él, de Dios, antes que los nuestros. Y dice también al 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer en todos los caminos a Dios significa reconócelo en todos los ámbitos de tu vida, reconócelo en todas las áreas de tu vida, reconócelo en todas las actividades que tú realizas. O sea, no se trata solamente de decir: ¿sabes qué, Dios? Solamente quiero que entre mi vida en esta parte. No. Es en todos los caminos y Él enderezará tu vereda. Por si hay algo que no está bien, por si hay algo que no es correcto, si hay una área coja, si hay una parte de tu vida que no ha podido prosperar, que no tiene cambios, Él lo hará. Dice: enderezará tus veredas. Y dice también: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Qué tremendo. Entonces, estos van a ser requisitos para que tú puedas dar un buen testimonio de lo que Dios hace en tu vida. ¿Cómo así? Cuando tú pones la palabra por obra, entonces podrás tú también dar buen testimonio. Bueno, más bien o tener fe en las promesas que Dios nos hace es, como lo dije hace un momento, el pilar de
nuestra fe. Ahora acompáñame al Salmo 56, 3. Dice así la Escritura lo siguiente: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Hermano, hermana, en el día de mayor temor, en el día en que tú te sientes totalmente acosado, te sientes cercado, te sientes que no puedes más, sientes que todo se acabó, en ese momento es imprescindible que tú confíes en Dios y en su palabra. No que digas yo creo que hay un Dios, no, confía en lo que está escrito, confía en sus promesas, confía en lo que Él ha dicho, confía y fortalécete en su fuerza. Eso es lo que dice Salmo 56, 3. Ahora, la confianza, la fe es necesariamente algo que tiene que estar acompañado de la paciencia, pues sabemos y creemos y confiamos que el Señor ya ha agendado nuestras oraciones. Yo hablo de la paciencia porque a veces oramos y no vemos resultados inmediatos. Eso no quiere decir que Dios no esté trabajando en los asuntos que nos incumben, sino que Él tiene sus tiempos y eso va a requerir paciencia, va a requerir espera. Y entonces se producirán las cosas, pero esa paciencia demuestra fe y la fe tiene que ser probada. Una fe que no es probada no merece confianza. Entonces es necesario que nosotros podamos esperar los tiempos de Dios. Es necesario que nosotros podamos entender que Él está a cargo. Eso es fe, creer que a pesar de que nuestros ojos no están viendo un cambio, sabemos en nuestro corazón que el cambio ya está hecho porque Dios está trabajando en ello. Amén. Entonces de eso se trata, confiar en el Señor. Él está trabajando en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, en nuestras actividades. Y esto también es un testimonio. ¿Por qué? Porque cuando usted ha orado, usted ha pedido algo, usted ha desarrollado alguna actividad, ha impuesto manos a los enfermos, está predicando la palabra, quizá está echando fuera demonios y las cosas se demoran en ocurrir y luego suceden en su tiempo, entonces en ese momento se vuelve un testimonio. ¿Por qué? Porque muchos podrían decir, no, eso pasó por tal cosa, eso pasó por tal cosa, ¿por qué? Porque uno lo ha intimidado. A mí me decían, pastor, usted ora por las personas y se caen. Yo creo que ahí usted tiene un convenio porque se tiran al piso y no es así, ¿no? Hay otra gente que no se sana en ese momento, aunque la palabra se ha dicho, pero la manifestación de la sanidad viene luego, porque la palabra ha sido dicha. Y eso tiene que ver mucho con la fe del que está recepcionando esa sanidad. Dice, conforme a tu fe se ha hecho. Así que hay gente que piensa que el resultado va a ser inmediato. Sin embargo, yo le invito a que usted tenga paciencia y va a dar un buen testimonio, porque en el tiempo el Señor hará lo que tiene que hacer. Miren lo que dice el Salmo 25. El Salmo 25, 5, dice lo siguiente: encamíname en tu verdad, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad. Es como decirle a Dios, llévame por tu camino, enséñame por dónde debo caminar. Quiero caminar contigo, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. En eso se traduce. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. Reconocer que Dios es el Dios de tu salvación es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú sabes que Él es el Dios de tu salvación, entonces vas a poder volcar en Él toda tu confianza. Y dice el salmista, en ti he esperado todo el día. Y cuando habla de todo el día, hermanos, yo no podría decir que necesariamente ha esperado 12 horas, 24 horas, ¿no?, que tiene el día. Yo pienso que dice, en ti he esperado todo el día, en ti he esperado todos los días, porque para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Así es que no te canses de esperar.
Tú espera en Dios siempre. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Amén. Ahora, quisiera también que vayamos al Salmo 31:14. El Salmo 31:14 dice lo siguiente. 31:14. Dice así: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. ¿Qué dice? Mas yo en ti confío. Está diciendo, mas yo en ti tengo fe. Mas yo en ti creo. Mas yo en ti descanso. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios Todopoderoso. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Qué preciosa oración. Y el Señor hace eso. El Señor te libra de todo. Pero ese es su tiempo. Porque es necesario que tú entiendas que tú también tienes que ser podado, tú también tienes que aprender, tú también tienes que desprenderte del orgullo, tú también tienes que desprenderte de las áreas débiles, tú tienes que convertirte en un instrumento que Dios pueda usar. Pero para eso hay que sacar muchas cosas que nos son un lastre, como por ejemplo el orgullo. Y el orgullo es lo que hace de que tú no reconozcas que estás mal. Entonces hay cosas tan importantes, hermanos. Y ahí dice la palabra de Dios: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amén. ¿Se dan cuenta que lo que nosotros sabemos del Señor es producto del testimonio? Nosotros sabemos de Dios que Él es, ¿qué cosa? Nuestro Salvador, que Él es el liberador, que Él es el sanador, que Él es todopoderoso. Pero ¿por qué sabemos eso? Por el testimonio de acá. Estamos viendo de los salmistas, estamos viendo del testimonio de muchas personas que obran aquí en la Escritura y que han hablado de Dios. En ti confío, tú eres mi Salvador. Pero ¿por qué hablan ellos? Porque Dios ha hecho algo en sus vidas y ellos están dando testimonio de que Dios es el Salvador, de que Dios es todopoderoso, de que pueden confiar en Dios. Los apóstoles del Señor, así como muchos otros, tienen testimonios tremendos. Por ejemplo, ¿cómo se escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Si no fue por el testimonio de ellos. Ellos pasaron una serie de cosas y en base de esas experiencias, de esos testimonios, se escribió el libro de los Hechos. Por eso es importante dar testimonio. Amén. Vayamos al libro de Juan. En el Nuevo Testamento ahora, en Juan capítulo 5 y el verso 39. Dice la palabra de Dios lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Nuevamente, escudriñar, buscar, rebuscar, analizar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, porque acá nosotros, mediante el Evangelio, nos enteramos de que tenemos o cómo podemos obtener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio, dice la palabra de Dios, de mí. El Señor Jesucristo está diciendo que en la Escritura nosotros vamos a encontrar muchos testimonios que hablan de Él. La palabra de Dios habla de Jesús, habla de las proezas que hizo Jesús, habla de la palabra que dio Jesús, habla de las enseñanzas del Señor, habla de las cosas maravillosas que hizo el Señor. ¿Y qué son esos? Son testimonios. Y dice el Señor: y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si el Señor Jesucristo está diciendo que es la Escritura la que da testimonio y los hechos de los apóstoles también dan testimonio, nosotros que en este tiempo estamos continuando con la obra del Señor, tenemos que dar ¿qué? Testimonio. Amén. Entonces pensamos nosotros que estamos realizando o trabajando en las cosas de Dios. Si nosotros pensamos que estamos trabajando en las cosas de Dios, hermano, hermana, será mejor que demos testimonio al resto de personas de nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace Dios en la vida de nuestras familias? ¿De dónde nos sacó Dios? Quizá usted no haya llegado al lugar donde usted quiere, pero no está en el lugar donde estaba. Dios lo está transformando, usted está en un proceso. Y esos procesos son importantes, hermanos, y esos procesos hay que dar testimonio. ¿Por qué? Porque hay personas que también están en situaciones difíciles, pero que están
abandonadas, hay personas que ya no quieren seguir más y no están recibiendo ese testimonio tan maravilloso que necesitan de usted y de otros más, donde se les hace ver que hay gente que ha pasado por esas cosas y peores, y aún así han seguido y han podido tener victoria y tener éxito en la vida, porque el Señor cumple lo que ha prometido. Él no es deudor de nadie. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos eso. Por supuesto que sí, es necesario que nosotros demos testimonio, y existirán señales maravillosas dadas por el Señor a aquellos que creen. Va a haber señales maravillosas de las cuales nosotros tendremos que dar testimonio. ¿De qué? Acompáñenme usted al libro de Marcos. Marcos, en el capítulo 16 y el verso 17. Dice la Escritura lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebiesen sustancia mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando todo esto acontezca, cuando todo esto ocurra, cuando todo esto sea palpable, cuando todo esto se concrete, hermano, hermana, en su vida, usted tiene que dar testimonio. ¿De qué? De que salieron los demonios de las personas, de que usted se enfrentó a los demonios en el nombre de Jesús y ellos dejaron de atormentar a la gente, ¿no? De dar testimonio de que usted impuso manos sobre los enfermos y oró en el nombre de Jesús y las personas fueron sanadas, de que usted está hablando en lenguas. Usted tiene que dar testimonio, sí. Y tengo que decirle algo más también, y es sorprendente cómo las personas en algunas reuniones les gusta dar testimonio de cosas sobrenaturales. Sí, hay gente que está en reuniones y está hablando de cosas sobrenaturales, pasó esto y pasó el otro, pero lo malo es que dan testimonio de ¿qué? De brujerías que la gente le hacen a otra gente. De eso dan testimonio. Uy, te cuento, ¿sabes qué? Fulano de tal hizo brujería, que a mi prima, que a mi sobrina le hicieron brujería, que la mataron, que se hinchó, que reventó, que se le pudrió el brazo, se le pudrió la mano, que se volvió coja. No sé, pero hablan de lo que el diablo hace, de brujerías, ¿no? Y que el diablo tiene poder, no me negarás que el diablo tiene poder. Así hablan. Hay gente que exalta las obras del diablo, ¿no? Y comparten esos testimonios. Imagínese usted, de cómo un brujo mata a otras personas. También hablan de que, uy, yo recuerdo que jugué la ouija y cuando jugué la ouija se movió el plato, se movió un tablero, se movió un vaso, se movió esto, de que decía la palabra Luzbel, decía la palabra Satanás, que es... Y hablan y exaltan al diablo todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Para eso hablan de las cosas sobrenaturales. Y eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. Otros dicen que escuchan voces, escuchan pisadas, que están penando, ¿no? Y no hablan de las maravillas que hace el Señor. No hablan de eso. Mutis. No hablan para nada de las proezas del Señor. Y cuando uno les habla, ya se quedan dormidos. ¿De verdad? Y el demonio es así, es atormentador, hace que se duerma la gente. Ahora, para terminar, hermano, quisiera que ustedes me acompañen al libro de Éxodo que está en el Antiguo Testamento. Éxodo 15, 2. Dice la palabra de Dios así: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Eso es lo que usted tiene que hacer. Decir que Jehová es su Dios, que es su fortaleza, que es su salvación, y usted debe alabarlo. Eso es lo que tiene que hacer. Dar testimonio de Él, hablar de Dios. Eso es importante. Está escrito así y debe ser así. En el versículo 11 dice también: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Eso es Dios, y eso es lo que nosotros debemos hablar. Los testimonios, hermanos, hermanas, son muy importantes. Los testimonios fortalecen a las personas. Los testimonios hacen que las personas reflexionen, que las personas se den cuenta de que ellos no son los únicos que están pasando situaciones difíciles. Los testimonios hacen de que en ellos crezca la fe. Recuerde usted
que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando usted le habla a la gente la palabra de Dios y producto de esa palabra, cómo el Señor ha actuado poderosamente con maravillas, prodigios, milagros y sanidades y liberaciones y demás cosas, entonces la gente empieza a entender, a creer. Hay que llevar la palabra del Evangelio. Háblele usted a la gente de los hechos de los apóstoles, hable de tantos testimonios maravillosos que el Señor hace en la vida de tantos hermanos. Lo invito, hermano, a que usted haga esto, donde pueda y donde usted se encuentre. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por los testimonios, te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de los hermanos alrededor de toda la tierra. Gracias, Padre amado, porque tú haces proezas maravillosas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tantos testimonios tremendos, Padre, en aquellos que tanto te necesitan. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, más aún nuestro Padre maravilloso y amoroso. Te damos las gracias en el maravilloso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, no te olvides de darle un like y suscríbete a nuestro canal. Compártelo con amigos, familiares y demás personas para que el Evangelio de Cristo sea anunciado alrededor de todo el mundo. Los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.